Buenos días a todos. Bueno, como comentaba, soy académico de la Universidad de Chile, especializado principalmente en patógenos intracelulares. Mi profesión es bioquímico, entonces siempre he tenido una especie de fascinación por la parte de los microorganismos. Y en general, los estudios de la fitopatología en todos los cultivos profundizan mucho el trabajo sobre hongos. Hay muchísima investigación sobre hongos porque es lógico, son los agentes patogénicos más agresivos que hay dentro de y también los que generan mayor cantidad de pérdidas dentro de los cultivos. Pero aún así existen otro tipo de fitopatógenos que son muchas veces considerados menos importantes, y la experiencia del año pasado nos indica que no era tan así, que son los agentes virales y también los agentes bacterianos, que están ahí en un camino intermedio a ser considerados bastante importantes en desmedro de lo que son los virus, pero no tan importante como los hongos. Con la excepción, por supuesto, y ustedes lo saben muy bien, en el cerezo. Porque en el cerezo tenemos agentes bacterianos que son relevantes en cuanto a las pérdidas que podrían implicar, y por eso también la investigación que desarrollamos en nuestro laboratorio se orienta al estudio de este tipo de agentes patogénicos. En el caso particular del cerezo, no sé si ustedes lo sabían, pero, a ver, ahí sí, ha aumentado la superficie del cerezo en Chile. El cerezo, hay una progresión que hasta permitió casi cuadruplicar en 10 años las hectáreas plantadas. Por supuesto, esto no es novedad para ustedes, pero es importante a nivel nacional porque hasta la prensa independiente ha hecho eco de esto. ¿Cuál es el punto acá? Aumentar la superficie plantada, utilizar material de propagación de orígenes comunes, también lleva implícito, lamentablemente, la diseminación de enfermedades. Y esa diseminación de enfermedades en algunas ocasiones se puede hacer muy difícil de controlar siempre y cuando nos encontremos ¿con qué? Con las condiciones ambientales que estarían directamente favoreciendo la enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Esta es la mayor cantidad de experiencia que hay, se ha desarrollado en la zona central de Chile, región del Libertador Bernardo O'Higgins y el Maule, donde por excelencia es la mayor cantidad de cultivo de cerezo, pero aún así ahí cuentan con condiciones que son ideales para el desarrollo de diferentes fitopatógenos. Sabemos muy bien que los hongos pueden afectar en cosecha, ¿cierto? Post cosecha tenemos grandes problemas, pero también están los hongos de la madera, donde se ha realizado alguna investigación, y en cerezo han ido apareciendo algunas situaciones. Por supuesto tenemos acá la citospora, que es no digamos nuevo enemigo, pero aún así está siendo considerado mucho más importante ahora con el último tiempo, y además algunos problemas en fruto como las alternarias, botrytis, monilias, todo eso. Como les comentaba, hay harta información respecto a lo que ocurre en cerezo con hongos. No así ocurre lo mismo con otro tipo de patógenos, con la excepción, como les comentaba, del cáncer bacterial. El cáncer bacterial es un problema de los más importantes asociados a la mermas productivas en cerezo, que requiere mucho control, por supuesto. Ustedes saben que el control de bacterias se realiza principalmente con productos derivados del cobre, y aquí está el principal problema, es la contaminación por metales pesados, ¿cierto? Además, las bacterias tienen una plasticidad genética que les permite ir adquiriendo resistencia progresiva a estos productos a medida que aumentan las aplicaciones. Por lo tanto, el cáncer bacterial se ha vuelto un dolor de cabeza para los productores de cerezo, lo saben muy bien, porque la resistencia es latente. Además, estamos en un país que está cubierto de cobre por todos lados, entonces ya las cepas tienen una resistencia inherente por parte del lugar donde están creciendo. Para complicar más las cosas, el cáncer bacterial también tiene otro agente causal, que es Pseudomonas syringae Pathovirus brunorum, que fue identificado hace 4 años aproximadamente en nuestro país. Fue reportado ya y sigue considerado como una bacteria cuarentenaria presente, pero de carácter restringido. Aún así, los síntomas que causan no son tan agresivos como lo que se observa con el cáncer bacterial de cerezo, de Pseudomonas syringae, pero tiene problemas productivos que podrían determinar también pérdidas importantes. Volviendo a lo que estaba hablando hace un momento, las condiciones ambientales juegan un factor importante en el desarrollo de la enfermedad. Este famoso triángulo de la enfermedad, y que si consideramos el tiempo se transforma en una pirámide de la enfermedad, es crucial para que haya un correcto, digamos, para el desarrollo, un avance de la enfermedad, que es lo que necesita el patógeno. Siempre tiene que encontrar unos hospederos susceptibles y condiciones ambientales. Pero surgió la situación del cultivo en Ovalle, en la región de Coquimbo. Y en este caso, las condiciones ambientales, lo que ocurría era que disminuían porque la presión del ambiente no era tan agresivo como eran en el sur, principalmente por condiciones de humedad.
disminución de heladas que no son tan fuertes también como en la zona central. Por lo tanto, la helada, por ejemplo, que genera mucha partidura, es un punto de entrada para la bacteria. Las lluvias generan la humedad ambiental suficiente para que la bacteria colonice. Y esas situaciones no se dan acá. Por lo tanto, podemos ver situaciones bastante ventajosas en cuanto a aspectos fitosanitarios, y aquí en la región hasta ahora no se han manifestado grandes problemas relacionados con este tipo de fitopatógenos. Situaciones puntuales se han presentado en la zona central de grandes daños causados por Pseudomonas syringae, Patovar syringae. Tenemos lesiones bastante marcadas, cancros que son significativos. Esta planta bastante vieja, pero aún así sigue sobreviviendo porque sigue siendo bien tratada, digamos, entre comillas, bien tratada, porque tiene que aplicarse bastante cobre. Otra situación asociada a problemas bacterianos que se da en la zona central son las agallas de la corona, Rhizobium radiobacter, conocido como Agrobacterium tumefaciens. También es una enfermedad bacteriana bastante severa, y en este caso el cerezo aparece con mucha frecuencia en colt. Cuando hay porte injerto colt tenemos una gran presencia de agallas. Como dicen algunos viveristas, el colt es agallento, que genera mucha agalla. Y como es un patrón bastante vigorizante y se utiliza preferentemente en esta zona, es un riesgo latente. Afortunadamente, vuelvo a decir, las condiciones ambientales no favorecen el desarrollo tan masivo de este tipo de enfermedades acá. ¿Qué es lo que se ha visto hasta ahora? Información que nos entregó Jorge Estudillo, algunas situaciones puntuales de desarrollo de Calophaeria pulchela, nuevos hongos de la madera, que principalmente los hongos de la madera vienen con el material infectado, y aquí siempre viene la presión sobre los viveristas. Los viveristas pueden controlar en cierta medida la diseminación de algunas enfermedades en sus productos, pero siempre es un punto difícil de controlar. Pueden ver desarrollo de necrosis en la madera, ¿cierto? Y mucha debilidad de la planta, producto de la falta de conducción de nutrientes y de agua, principalmente a través de los tejidos vasculares. Esto, por supuesto, como les comentaba, voy más allá de los hongos. Ustedes saben que se puede aplicar control químico, control biológico para evitar la diseminación en campo, las herramientas de poda, tener cuidados con los momentos de poda, pastas de poda para prevenir diseminación. Y todo esto está relacionado con prácticas de manejo que tienen que ser adecuadas para limitar la diseminación. Pero el punto más importante llega acá. En este tipo de enfermedades que puedan ser controladas en cierta medida en campo, lo principal es evitar la diseminación de la enfermedad, y apuntamos a la prevención. Y la prevención viene desde el momento en la compra de plantas, el momento de la producción de plantas. Y ese es el desafío, mejorar la calidad de las plantas desde el nacimiento hasta llevarlas a campo y mantenerlas sanas durante todo el proceso productivo. ¿Qué pasa con los patógenos intracelulares? Y lo pongo acá aparte. Hemos visto bacterias y hongos que son agentes necrotróficos que pueden colonizar la planta y van a generar un daño, mediando las condiciones ambientales, van a generar un daño igual que tenemos que combatir constantemente. Cuando son patógenos intracelulares, el desafío es otro. ¿Por qué? Porque una vez que el patógeno intracelular ya está en la planta va a estar infectada toda su vida. Y ese es uno de los principales problemas que nos podemos enfrentar. Si seguimos en bacterias, este es un cerezo con decaimiento severo, producto de una infección por un fitoplasma. El fitoplasma es una bacteria intracelular que no sobrevive en el ambiente, solo puede sobrevivir dentro de las células de la planta o dentro de las células del insecto que transmite el fitoplasma. Es poca la información que existe a nivel mundial porque los fitoplasmas son nuevos, entre comillas, como fitopatógenos. Fueron reconocidos en el año 1992 como fitoplasmas, o sea, 30 años de existencia como un fitopatógeno es poco. Y por lo mismo, la investigación que se ha desarrollado a través del tiempo con estos fitopatógenos es relativamente baja. Nosotros en nuestro grupo estamos tratando de conocer a los fitopatógenos de este tipo que están presentes en Chile para después buscar herramientas para combatirlos, entre comillas. Y vuelvo a decirlo entre comillas porque como son patógenos intracelulares es muy difícil llegar a ellos y controlarlos. Una vez que llegan a la planta va a estar infectada el resto de su vida. Este fitoplasma tiene una particularidad de estar diseminado por toda Sudamérica. Digamos que este es un fitoplasma que lleva conviviendo con nuestra flora nativa durante miles de años, millones de años quizás. Entonces está muy adaptado al ambiente y por lo tanto existen muchas especies de insectos que pueden movilizar este fitoplasma. Los insectos vectores
por excelencia y que nosotros hemos identificado son cicadélidos. Muchas veces los cicadélidos se ven en los campos y como no son una plaga directa, es decir, no generan un daño directo al fruto, directo a la planta, no son considerados como plaga. ¿Cuál es el problema? Que ellos son vectores de fitoplasmas. Y la presencia de Paratanus exitiosus en la zona, casi toda la zona nacional, hemos encontrado Paratanus desde Arica hasta la región de la Araucanía. Este insecto es muy eficiente en la transmisión del fitoplasma de un grupo. Se llama acá 16SR3J porque es un asunto de clasificación de los fitoplasmas que no voy a entrar en detalle, pero tan poco lo que se sabe, porque como no se pueden cultivar, se clasifican a nivel genético. Y esa es una marca, una especie de como un genotipo de fitoplasma. Este fitoplasma 3J, como les comentaba, está diseminado por toda Sudamérica y nosotros hemos visto que se transmite desde herbáceas a leñosas, de leñosas a herbáceas, que eso no es tan común muchas veces en aspectos microbiológicos. Y además, nosotros hemos identificado estos como vectores eficientes. Hemos hecho pruebas de transmisión y hemos visto que estos insectos transmiten el fitoplasma. No así otros 6 especies de insectos que no hemos logrado hacer las pruebas de transmisión, pero sí son portadores del fitoplasma. Entonces nosotros debemos hacer investigación para saber si es que esos portadores también pueden transmitirlo. Entonces ahí aumentamos a 8 el número de potenciales vectores de fitoplasma en el país. Es una situación que como es nueva, falta todavía investigar más para cuantificar el real impacto en la producción. Estas plantas estaban en la zona de la región metropolitana, tenían necrosis de floema y comenzaban un decaimiento progresivo que en un año ya la planta ya estaba muerta porque se necrosaba completamente el floema. Ahora, hemos encontrado otras variedades infectadas con el fitoplasma, pero no han sufrido de manera tan agresiva el daño. Y eso va a depender también de la cantidad de inoculaciones que tuvo la planta y la cantidad de carga patogénica que tiene. Por otro lado, están los virus. El enemigo número 1 del cerezo del año pasado, el PNRCB, por supuesto. Claramente, que quede entre nosotros, no es una situación fitosanitaria. El PNRCB está distribuido por todo el mundo. Incluso hace un mes y medio salió una publicación de la distribución de PNRCB en una provincia de China. O sea, claramente, aspectos cuarentenarios no tiene muchos requisitos, pero hay algún tipo de manejo diplomático, económico detrás que, por supuesto, ellos lamentablemente tienen la llave que la pueden abrir y cerrar cuando quieren. Aún así, los virus son un problema, más allá de los aspectos arancelarios, son un problema fitosanitario que puede tomar relevancia cuando las plantas se encuentran estresadas. Esta situación es como lo que no le pasaba a uno mismo cuando estaba en la casa, chico, salía al patio a mojarse con la lluvia y la mamá le decía: éntrate que te vas a enfermar. La lluvia no nos enferma, son los patógenos los que nos enferman. Pero uno le da la condición al patógeno de infectar. El frío nos puede matar en una noche, el patógeno no necesariamente nos va a matar inmediatamente. Entonces el cuerpo se preocupa del frío y se despreocupa del patógeno. Con las plantas es lo mismo. Si hay un estrés abiótico, estrés hídrico principalmente o térmico, la planta se va a preocupar de responder al estrés abiótico y se va a despreocupar del patógeno. En ese momento el patógeno aprovecha esa oportunidad y coloniza. En ese caso se pueden ver sintomatologías como las que pueden ver acá. Brundtland virus, Cherry necrotic, bueno, lo describo un poco más adelante. Pero estas lesiones que se ven causadas por los virus, digamos que no son causadas directamente por el virus, porque el virus no es un agente que quiera matar a la planta. El virus necesita a la planta para mantenerse a lo largo de la línea evolutiva. Pero la concentración de virus en la planta es tan alta que la planta necesita defenderse de él. Las estrategias que han desarrollado las plantas también a lo largo de la evolución indican que limitando el avance de los virus va a detenerse la infección. ¿Y cómo lo hacen? Suicidando células alrededor del punto de infección. Una especie que se llama apoptosis celular. Ese suicidio rodeando el inóculo, haciendo la muerte de todas esas células, evita que el virus se siga diseminando en el tejido. Pero esos son los síntomas que nosotros vemos, las defensas de la planta contra el patógeno. La planta sufre, pero tiene mucho más tejido para sobrevivir. El patógeno en ese momento queda delimitado. Ahora, el problema es que cuando el virus está muy distribuido, pero la planta está bien mantenida,
no va a ser reconocido y va a seguir diseminándose con éxito. Cuando la planta sufre el estrés, el virus empieza a generar o inducir estos síntomas por parte de las defensas de la planta. Existen necrosis de madera, alteraciones en el color del fruto, manchas en el fruto, tamaño en el fruto que pueden desarrollarse producto de la presencia de los virus. ¿Y esto a qué se debe? ¿Y por qué los estudiamos nosotros? Nosotros normalmente sabemos que hay una infección en la planta y tenemos una respuesta que dar para solucionar el problema. Sabemos que no se puede curar esa planta, pero tenemos que saber cuál es el punto que podemos atacar dentro de la planta, que podemos estimular con estos bioestimulantes que están saliendo muchos ahora que están tratando de combatir este tipo de situaciones. Y por lo mismo necesitamos saber cuál es la situación en cuanto a la respuesta de la planta frente al patógeno. En este caso, un estudio bastante antiguo, ya que ya tiene alrededor de 10 años, 9 años, nosotros estudiábamos en este caso en duraznero, la expresión de genes de la planta, las defensas de la planta que estaban activadas cuando se trabajaba con un viroide que afecta a los frutales carosos y afortunadamente no afecta al cerezo, el famoso PNRCB, o cuando estaban en combinación. Y el efecto sinérgico era notable. Es decir, la planta cuando tenía un patógeno podría defenderse, no tenía un gran estrés, pero cuando tenía los dos juntos, la respuesta era exacerbada. Lamentablemente, esa es la situación que nosotros vemos de manera habitual en Chile. Entonces, como les comentaba, ¿debemos conocer a los virus que infectan al cerezo? Sí, debemos conocerlo porque así podemos saber cuántas son las infecciones mixtas que pueden haber, cuánto es el impacto conjunto que pueden tener estos patógenos. Y por eso realizábamos prospecciones. Lo primero fue detectar PNRCB. Estos son los síntomas en casos bastante puntuales que pueden llegar a ocurrir. Anillos cloróticos que pueden ver aquí. Este es un colt en un vivero que estaba produciéndose, pero venía con los síntomas bastante marcados. Desprendimiento de tejido de los anillos porque las células se mueren y se caen, se desprenden. Estos son casos severos de PNRCB cuando esta planta lo más probable es que haya estado estresada por muchos otros factores y no necesariamente por PNRCB. En la fruta, lo mismo. Anillos cloróticos, anillos que se generan que se inducen después deformaciones. ¿A qué me refiero con esto? Esas mismas células, la planta las mató. Entonces, dejaron de crecer. Crece la zona central, crece la zona externa y se generan las deformaciones. Ese es el síntoma de deformaciones característico inducido por PNRCB, que puede llegar a casos severos como los que tenemos acá. O sea, son tremendo daño, por supuesto, esto no tiene ningún valor comercial, por lo tanto, es una pérdida bastante importante. Para llegar a esto, también, muchísimo estrés en la planta originado por otros factores. Ustedes lo saben perfectamente, lo saben mejor que yo. Se invierte mucho dinero en mantener la planta con mejor estabilidad, por lo tanto, los síntomas de este tipo no aparecen de manera regular en el campo acá en Chile. Los cerezos los cuidan muchísimo, era hasta el año pasado el mejor cultivo que había, entonces había mucha inversión al respecto para evitar llegar a esto. Pero si seguimos buscando, existen otros tipos de agentes patogénicos presentes en Chile. Está el Prundorf virus, que es el hermano del PNRCB, está diseminado al igual que el PNRCB por todos lados. Tiene los mismos mecanismos de diseminación por polen. Por eso es tan difícil combatirlo y por eso también es tan dudoso que no esté diseminado por toda China. Está por todo el mundo. El Prundorf virus induce diferentes síntomas, en algunos casos cuando son infecciones recientes. Esto es un ensayo que se realizó con diferentes cepas de PDB. Y el daño en general siempre era el mismo. Esto es una planta indicadora peronostomentosa, pero más que nada lo que querían ver es que no importa la raza de de PDB, el daño se genera igual. Muchas veces tratan de decir, no, que puede ser una raza más agresiva, menos agresiva. Eso va a ser una conjunción de factores, hospedero, agente fitopatogénico, pero en este caso el mismo hospedero, los diferentes variantes genéticas generan un daño igualmente. Por otro lado, están virus que son menos prevalentes, como el Apple Chlorotic Leaf Spot Virus, que también tiene como reservorio los manzanos y los perales. No se conocen medios de transmisión horizontal hasta ahora para este tipo de virus. Y lo mismo para el Little Cherry Virus 1, que hasta hace 4 años era un virus cuarentenario ausente. Finalmente estaba presente en alrededor del 20% de las plantas a nivel nacional, pero era por un asunto de metodología de detección. Y es algo que es muy importante y que lo voy a mencionar más adelante. Y los rovigovirus,
el que le mostraba hace un rato, Cherry Necrotic Rusty Mottle Virus, Cherry Green Ring Mottle Virus, los nombres son muy originales, o sea, toman el cultivo, la enfermedad y le ponen virus al final. La mancha necrótica del cerezo, el anillo verde del cerezo, y generan en conjunto muchas veces problemas de este tipo. Habitualmente se encuentra esto en campo, pero no tiene un impacto significativo en la calidad de la fruta. ¿Ya? Pero esto es importante para que tengan ojo respecto a los síntomas que pueden observar en campo. Cuando están en infecciones conjuntas, esta es una foto famosa de que está en la variedad Frisco, si no me equivoco, previo a la pinta completa, a la maduración completa, se veían estos anillos marcados, anillos rojizos. Desaparecían posteriormente, pero estos se veían acentuados sobre todo en las plantas borde, en las plantas más estresadas, digamos. Cuando entrábamos hacia el huerto, hacia adentro no se veía gran daño dentro de las frutas porque claramente estaban mucho mejor equilibradas y con mejores calidades, o sea, menos estrés. Hay otras informaciones que nosotros fuimos generando entonces para tratar de ver un grado de diseminación. En este caso buscamos principalmente plantas sintomáticas. ¿Por qué? Porque esperábamos que no hubiera infección en las plantas asintomáticas, o también necesitábamos saber cuáles eran las poblaciones virales dentro de Chile y cuál era la distribución de estos virus también en cuanto a número de infecciones mixtas. ¿Qué es lo que encontramos? Altísima prevalencia de PNRCB-PDB, bastante prevalencia de estos dos virus que son hermanos también, el Cherry Necrotic y el Cherry Green Ring Mottle. Mucho Cherry Virus A, y este era un virus que no estaba presente en Chile, pero tiene consecuencias importantes para las viveristas que quieran exportar plantas a Perú. No sabemos por qué, pero el Cherry Virus A está como plaga cuarentenaria en Perú, siendo que el Cherry Virus A no genera daño en el cerezo hasta ahora, no hay daño reportado, pero está presente en el país. Y otros virus como el Plum Bark Necrosis Stem Pitting Associated Virus que generan algunas veces problemas de compatibilidad por injerto variedad, pero la prevalencia es bastante baja. Ahora, lo relevante es esto, que las infecciones mixtas son muy prevalentes. Hay muchísima infección mixta. Por lo tanto, podemos encontrar posibilidades de daño bastante importantes dentro del cultivo nacional, pero vuelvo a repetirlo, todo esto es evidente porque nosotros buscamos plantas sintomáticas. ¿Ya? Buscamos plantas sintomáticas para identificar qué potenciales patógenos estaban aquí dentro del país. Y lo más relevante también es esto, al menos un virus en 198 de 223 muestras, un 88% de infección. ¿Por qué las plantas tenían síntomas y nosotros no encontramos virus? Porque probablemente no utilizamos las técnicas correctas para detectar el patógeno o simplemente era un patógeno que nosotros no buscamos, un patógeno que no estaba presente en Chile. Entonces nosotros siempre estamos apuntando a mejorar la metodología de detección. En resumen, nosotros encontramos 10 virus infectando al cerezo en Chile. Estos son reportes, sobre todo el Tomato Ring Spot ya es muy escaso, son situaciones súper puntuales y plantas antiguas. Entonces encontramos esta gran cantidad de virus, pero presentes en campo, no apuntamos a viveros en ese momento, solamente queríamos ver plantas en campo y la situación que se estaba presentando. Vuelvo a decir entonces, importante, tenemos plagas que están ausentes en Chile y que no hay que introducir. Hay dos virus que son relevantes económicamente por sí solos. Afortunadamente el SAC ha hecho bien su trabajo en las cuarentenas en este aspecto porque no han ingresado ni Plumpox virus ni Little Cherry Virus 2. Son dos agentes que generan bastante daño y lo más difícil es que se transmiten por vectores de manera horizontal en campo. Tenemos pseudocóxidos que transmiten Little Cherry Virus 2, áfidos que transmiten Plumpox virus, y si bien PPB, Plumpox virus, está presente en Chile en otros frutales de carozo, la raza que está presente en Chile no infecta cerezo. El primer reporte que hubo desde China decían que habían encontrado PNRCB y PPB. Eso no es posible porque las plantas de Chile no tienen PPB, las de cerezo. Sí hay en duraznero, sí hay en ciruelo, pero no en cerezo. Ahí tienen síntomas que pueden observar que en realidad están asociados a la presencia de PPB, pero en cerezo, lo reitero, las razas que afectan a cerezo están concentradas y bien delimitadas a la zona de Europa del Este. Afortunadamente no han llegado para acá. Entonces, uno puede cuantificar daños en casos puntuales, y vuelvo a decirlo,
siempre y cuando la planta no tenga problemas de manejo, y pueden haber pérdida de producción hasta un 50%, y esto sobre todo, la disminución del éxito de los injertos y el daño en vivero es importante. La conjunción de PNRCB-PDB genera una respuesta de hipersensibilidad muy fuerte en el portainjerto, por lo tanto se generan problemas de crecimiento y muerte del injerto, se genera necrosis directamente en el punto de injerto. Cuando se ha visto en conjunto estos dos virus, hemos notado en algunos casos, y han cuantificado los productores, pérdidas de un 20 a un 40%, y cuando se encontraban los tres juntos, PNRCB, Cherry Green y Cherry Necrotic, hasta un 60% de pérdida de la producción. Pero en general, los daños por virus no son tan significativos siempre y cuando haya una buena mantención del cultivo. Estos patógenos que he hablado hasta ahora, virus y fitoplasmas principalmente, hongos de la madera también, se propagan de manera principal a través del material vegetal infectado. Por lo tanto, siempre vamos a llegar a la misma conclusión. El control se basa principalmente en la prevención. La prevención de la infección en campo puede hacerse con los fitoplasmas, controlando insectos, sí. Con virus no vamos a controlar transmisión horizontal, porque no hay, por lo menos los virus que están presentes en Chile, no hay vectores reportados en campo. Sin embargo, en el caso de que ustedes hacen manejos contra insectos de manera habitual, por lo tanto esos manejos igual tienen incidencia sobre los potenciales vectores de algunos de estos virus. Pero por ahora los virus que están presentes en el país no tienen como prueba vectores específicos. Se ha dicho, de hecho, el año pasado había mucha información circulando acerca de PNRCB que lo transmitían TRIPS. Eso no es cierto. El TRIPS puede facilitar el ingreso del virus, pero no es que el TRIPS transmita el virus así como lo hace en tomate, con el bronceado del tomate o en algunos otros cultivos. El TRIPS no transmite PNRCB. Hay una literatura del año 78, 80 que muchas veces se utilizaba para justificar eso, que dice que se transmite por TRIPS. Eso no es cierto. Entonces, vuelvo a lo mismo. Basar el control en la prevención. Una vez que la planta ya está establecida y ya tiene el patógeno intracelular, no hay caso, la planta va a estar con el patógeno de ahí en adelante. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer primero y esto tómelo como las consideraciones finales, porque me tuve que poner un poco en la presentación para no ahorrar el tiempo. Consideraciones finales: el monitoreo, detección, caracterización molecular y secuenciación de genomas completos de los patógenos. ¿Para qué voy con esto? ¿Para qué me enfoco en este punto? Muchas veces el monitoreo se puede hacer por síntomas, ¿cierto? Y yo les comentaba que los síntomas son ocasionales, no son síntomas que se van a ver todo el tiempo en el campo. Muchas veces la planta bien manejada no va a manifestar síntomas muy agresivos, por lo tanto no es una buena estrategia. Sirve como un filtro, sí. Cuando uno ve un síntoma tiene que dar aviso inmediatamente o tratar de buscar alguna identificación de la gente que podría estar causando ese síntoma, pero normalmente no van a encontrar síntomas. Las condiciones ambientales pueden favorecer esta aparición de síntomas. Claro, por eso mismo cuando hagan un monitoreo traten de buscar las plantas más estresadas. Si tienen alguna zona baja donde puede haber depósitos de agua o las plantas de borde pueden manifestar síntomas. El manejo, por supuesto, no sometan a estrés las plantas, pero lamentablemente para la búsqueda de estos agentes patogénicos que pueden tener consecuencias en la parte de exportación, la mayoría de los casos los virus son asintomáticos. Los fitoplasmas pueden generar algunos síntomas, pero no siempre. Entonces ahí nos encontramos con un desafío de cómo avanzar en la prevención si los patógenos son asintomáticos. Mejorar la detección. Y la detección se mejora ¿cómo? Investigando. Para Agrobacterium, en viveros tenemos muchos problemas de diseminación más que nada por el proceso de propagación de material. Cuando llegan a campo, la planta puede sufrir un desarrollo de un tumor o una galla muy temprana que podría terminar asfixiando la planta. Sobre todo en plantas pequeñas se ve el daño. Cuando la planta ya está establecida y llega el Agrobacterium, puede sobrevivir sin problema. Y esa foto que les mostraba hace un rato, Agrobacterium era un tumor tremendo, pero la planta está sin problemas. Ese proyecto apunta a desarrollar método de detección temprana de Agrobacterium, que está llevado a cabo por la doctora Danae Riquelme, que ella es de Línea La Platina, pero trabaja en conjunto con nuestro laboratorio. Además, estamos trabajando en el desarrollo de detección de Pseudomonas syringae, Patovar syringae y Patovarmus fluororum, también de manera temprana en material asintomático, en un proyecto anillo que está asociado a la Gobernación Regional de O'Higgins. En este caso, se ven muchos más factores más allá de la detección. Estamos tratando de ver el mecanismo de interacción del estrés hídrico con la planta y con la bacteria, pero en este caso
una parte es el diagnóstico, y el diagnóstico temprano lo mismo, va a mejorar la performance de la planta a pesar de la infección. Y finalmente la detección de fitoplasmas y de virus la hemos estudiado y tratado de mejorar con el doctor Nicolás Fiore, a quien muchos de ustedes conocen, tanto apuntando a fitoplasmas como a los virus en el proyecto FONDEF. ¿Por qué es importante también enfocarse en esto? Porque uno puede empezar a desarrollar material de buena calidad, por supuesto. Tiene que buscar plantas que tengan la mejor calidad fitosanitaria para utilizar las yemas, para ponerla en portainjertos, ya que los portainjertos tienen una excelente calidad fitosanitaria, según lo que indican los antecedentes. ¿Qué sacan con ir a un huerto que está infectado, sacarle la yema y ponérselo un portainjerto de excelente calidad? Entonces, mejorando las herramientas de detección nos permite filtrar, hacer una selección sanitaria adecuada. Control de vectores, como les comentaba, no es un problema importante acá en Chile, pero sí la eliminación de fuentes de inóculo en algunos casos, porque pueden haber algunas plantas que son hospederos alternativos. Y en ese caso puede haber movilidad a través de polen o a través de herramientas de poda, pero los casos no son relevantes, por lo menos con los agentes patogénicos que están en el país. ¿Cuál es un punto importante de diseminación? Nuestro enemigo número uno, entonces, lamentablemente se mueve por polen. Habían dudas de cómo era la movilización, pero aquí donde ven el color más oscurito, más morado-azul, soy daltónico, así que yo digo morado o azul, supongo que es lo mismo, se entiende. En ese punto está el virus. El virus puede alojarse completamente en el grano de polen y cuando comienza la apertura para la elongación del tubo polínico, el virus se mueve con él. Donde hay actividad celular, el virus va a estar presente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se genera un embrión, una semilla que va a llevar el virus dentro. Y es alta la probabilidad de que esa planta que salga va a venir con el virus. Y esa es una de las justificaciones que se utilizó en China para tratar de bloquear la fruta chilena, que decían que la semilla iba a generar una planta, una señora se iba a comer la fruta, la iba a tirar al patio y iba a salir un cerezo y iba a contaminar todos los cerezos de China. ¿Es factible? Sí es factible. Pero la eficiencia, la emergencia de la semilla, no sé si ustedes lo han probado, de una semilla tiene que agregarle giberelina, darle condiciones de frío, romper el carozo para que recién tenga una buena eficiencia de emergencia. Entonces el riesgo es mínimo, no es una justificación para bloquear la exportación, por supuesto. Pero lamentablemente el virus sí se mueve por polen y sí infecta la semilla. Lo mismo ocurre con PDB, como les comentaba, es un virus hermano, el Prundorf virus. También tiene el mismo sistema de movilización. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar el material más limpio. Ustedes, digamos que están en una etapa de desarrollo del cultivo acá en la zona, lo mejor es tratar de asegurarse que cuentes con el material más sano posible. ¿A qué se me refiero con esto entonces? Que deben, como productores, exigir a los viveros que entreguen material de buena calidad sanitaria. Es difícil en una industria que lleva tanto tiempo hacerlos cambiar de un momento a otro. Nosotros hemos hecho estudios y hemos ya obtenido variedades saneadas sin ningún tipo de patógeno dentro de nuestro laboratorio y es un proceso que ya lleva 5 años y tenemos unas plantas de este porte. Claramente no es rentable para el negocio cambiar de un momento a otro, pero sí se puede hacer selección sanitaria en los campos buscando los virus dentro o los patógenos intracelulares de cada uno de los lugares donde van a sacar yemas. Eso se puede hacer y no me cabe duda que lo están haciendo. Varios viveros están haciendo una selección fuerte de material. Incluso hay viveros que se armaron sus propios laboratorios para testear las plantas madre y tener un mayor control sobre el manejo de las plantas que están trabajando con virus. Entonces la selección sanitaria es el primer punto. Y para eso, por supuesto, necesitamos buena estrategia de detección. Segundo, como les comentaba, el saneamiento. Y el saneamiento apunta a qué? Estos son trabajos que hemos realizado, partimos trabajándolo con Vides en el año 2008 aproximadamente, y en Cerezo ya llevamos, como les comentaba, 5 años. Se utiliza el material in vitro. No porque el cultivo in vitro indica inmediatamente sanidad, y también un punto importante para ustedes, que no los engañen, no porque esté in vitro significa que está libre de virus. Para que esté libre de virus hay que hacer un procedimiento mucho más complejo. En este caso lo que hacemos nosotros es una cámara de crecimiento, ponemos plantas in vitro porque tiene buenas condiciones, tiene nutrientes inmediatos, tiene buena humedad, tiene fotoperíodo controlado, pero se pone a un proceso de termoterapia.
La termoterapia, ¿qué es lo que hace? Estresa a la planta al estar estresada induce un mecanismo que se llama silenciamiento génico para protegerse a sí misma. Y ese silenciamiento génico bloquea la replicación viral. Entonces la planta crece durante un mes a 36 grados, 38 grados. La planta crece ahí bien débil, bastante estresada, pero el tejido nuevo que está generándose viene con una carga viral bajísima o nula. Entonces ese tejido nuevo nosotros lo tomamos en lupa, se toma lo que es ápice meristemático. Y el ápice meristemático, cuando le digan de meristema y que no tienen una lupa para producir el meristema en un laboratorio, también es mentira. El meristema tiene que ser tomado con lupa. El meristema de un cerezo es muy, muy pequeño. Ustedes ven acá una foto de microscopía, eso es lo que hay que sacar. El domo meristemático, porque ese domo meristemático mantiene la línea clonal, pero no tiene contacto directo con los haces vasculares. Entonces, el poco tejido que se generó ahí estresado viene con baja carga viral y ese domo meristemático no tiene contacto con esos vasos floemáticos, por lo tanto, no hay virus, idealmente. Lo difícil y el desafío es tomar eso con la lupa. Más encima, el cerezo tiene un meristema que es demasiado pequeño. A diferencia, no sé, que la vid tiene un meristema un poco más grande, el de cerezo es muy pequeño, por lo tanto el desafío técnico es bien grande, pero se puede hacer. Se pueden tomar ápices apicales o también de los brotes laterales, lo importante es que sea meristema. Ahora, ¿qué es lo que se logra con eso? Como pueden ver acá hay un ápice de cerezo que está con los primordios foliares. Esos primordios foliares se deben abrir y se saca el ápice meristemático. Se pone en un medio de cultivo y luego de 28 días tenemos este callo que empezó a generar hojitas. Esa es una planta que mantiene la línea genética de la variedad que nosotros seleccionamos, pero está libre de virus. Ese material libre de virus, el ápice se vuelve a poner in vitro y se deja crecer durante un tiempo y de ahí viene el proceso de aclimatación. Y en ese proceso de aclimatación llegamos a la planta final. Esa planta no tiene virus. Esa planta no tiene virus. ¿Pero por qué? Porque en el proceso anterior, aquí, antes de ponerla in vitro, se analizó la planta de donde viene el material. Salió del vitro, se analiza nuevamente la planta, se pone en suelo y se analiza 6 meses después de que está en el suelo. Y ahí recién nosotros podemos asegurarnos de que la planta no tiene virus. ¿Es complejo? Sí. ¿Es un trabajo lento? Sí. Pero es la única manera de rescatar material vegetal. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben perfectamente que el mercado de las variedades de cerezo es dinámico. Tenemos producción de nuevas variedades que se adaptan muy bien al lugar, pero si saben que la Brux funciona tan bien acá, ¿por qué no mantenerla? ¿Por qué no rescatarla? Si tienen una Brux que está infectada y no quieren mandarla a China porque le van a detectar PNRCB, ¿por qué no rescatar esa Brux? Eso es lo importante, tratar de rescatar material que ya es un comodín, que van a ganador con esa variedad. Por supuesto, pueden hacer lo que quieran con las variedades nuevas, tienen terreno, tienen tiempo para probarlas, no tienen garantías de que se vaya a comportar tan bien acá en Ovalle como se comporta en Talca, pero aún así lo pueden hacer. Pero siempre consideran la posibilidad de sanear su material porque es la única manera de rescatar un material vegetal y eliminar todos los patógenos que quiera. De hecho, el saneamiento elimina todos los patógenos. No es que solo elimine virus o viroides o fitoplasmas. Ya no van a haber hongo de la madera, no deberían tener cáncer bacterial porque además pasan por procesos de desinfección constantes. Entonces hay que finalmente considerar que esta es la estrategia más útil para eliminar los patógenos y por supuesto llegamos a lo mismo al principio, que es prevención. La única estrategia que hay para controlar este tipo de patógenos, lamentablemente, es la prevención. Eso es, entonces, la presentación. Preguntas. Muchas gracias por la tremenda presentación, Alan Zamorano Carrasco, doctor en Ciencias Silvoagropecuarias, con especialidad en fitopatología y también académico de la Universidad de Chile. Ahí veo una manito levantada. ¿Usted, cierto? Levante la manito con más... ¡Eso! Ya, ¿cuál es su nombre? Lo estamos grabando, así que aproveche. Y la pregunta. Ya, acá está. Gracias, Alan. Ulises Contador, la presentación. Algo dijiste en la presentación, muy vagamente,
¿Qué opinión o valor le das tú a los inductores de resistencia, los consorcios microbianos y sus metabolitos en general, un poco, no en las bacterias, sino que los virus, viroides y todo lo demás? ¿Le das algún valor? Sí, a ver, en nuestra experiencia, los inductores de resistencia han logrado minimizar síntomas en herbáceas, en plantas herbáceas, donde la difusión también es mucho más rápida, los síntomas son más evidentes. En cambio, no se han hecho experimentos en leñosas. Ya, ahora, es un desafío que tenemos pendiente, tenemos la intención en algún momento de hacerlo, pero el problema grande radica en la cuantificación del patógeno. Cuantificar un virus dentro de una planta es muy difícil porque el virus se mueve de manera aleatoria por la planta. Entonces, si tenemos haces floemáticos, tenemos 3 líneas de células de tubo criboso, no sabemos si una de ellas va a estar infectada. Entonces, ahí viene el punto importante de saber si es que realmente el inductor de resistencia está frenando la infección viral. Sin embargo, en el caso de presencia de síntomas, es bastante probable que esos síntomas se vean atenuados porque la planta está supliendo esa posible deficiencia que le estaría generando el parasitismo del virus. Por lo tanto, habría que evaluarlo, sin ninguna duda. Hay que evaluarlo, pero en cuanto a información actual, todavía no hay mucha información. Lo que sí es claro es que el patógeno no se va a eliminar. El virus va a seguir ahí, se deja aplicar el inductor de resistencia y va a volver a la activa replicación. Ya, gracias, Alan Zamorano. Acá tenemos otra pregunta de don Miguel Jopia. A ver si se puede levantar. Muchas gracias. Disculpa, pero me gustó tu presentación, bien, me parece interesante todo lo que investigan y todo, pero hay algo que me hace un poco de ruido porque en realidad, si uno ve la naturaleza no es lineal, ¿cierto? Entonces porque aquí estamos viendo puros patógenos, y en realidad la naturaleza trabaja con diversidad de cosas, donde hay patógenos y va más en los equilibrios que quizás tanto en los patógenos puntuales. Entonces, si yo trato de eliminar todos los patógenos, ¿qué pasa con todo lo otro que no es patógeno? Sí. O la diversidad microbiológica que la naturaleza expresa sanidad, digamos. Exacto. Uno de los alcances que hice durante la presentación es el tamaño de la planta. El tamaño de la planta, después de 5 años, sigue siendo tan pequeña, es producto que no ha recuperado completamente todos los agentes que son benéficos, endosimbiontes principalmente. Hay una microbiota asociada que está relacionada también con la defensa de la planta. Entonces, el proceso de aclimatación es para eso. Se pueden ir captando constantemente nuevos agentes microbianos y la planta saneada en algún momento va a alcanzar una microbiota estable que le permita salir a campo. Lo hemos visto, como comentaba también, nuestra primera experiencia fue en vides. Las plantas de vides, como decía el viverista, les cuesta partir cuando las pusimos en campo. Llevaban 2 años después del proceso de saneamiento y al 4.º año también seguían enanas. Llegó un momento en que nosotros especulamos, porque no hicimos el análisis exacto, que recuperó esa microbiota útil y explotaron. Crecen de una manera totalmente distinta a lo que son las plantas habituales. Él, como viverista, dice, ve el calibre, el grosor de las sarmientos en primavera y es muy, muy grueso y con un vigor muy fuerte. Y ahora ya hasta el 4.º, 5.º año que estaban arriba, estaban en una zona de aislamiento, esas plantas ya están produciendo una uva de una calidad excelente. Entonces, lo que se ha visto y los antecedentes que hay también, no solo la experiencia nuestra, sino que la experiencia que se ha dado principalmente en Europa, demuestran que una planta saneada, después del proceso de aclimatación, tiene una performance mucho mejor que una planta no saneada. Muchas gracias, Alan Zamorano Carrasco, doctor en Ciencias Silvoagropecuarias, con especialidad en fitopatología y académico de la Universidad de Chile. A continuación, Donaldo Morales Ferreira, gerente general de SUSTEC, le entregará un reconocimiento en el cual le pedimos un fuerte aplauso por la gran presentación que acaba de realizar Alan Zamorano. Ahí se puede acercar también la anfitriona, por supuesto ahí con el pisco Nontai. Procedemos a la foto de rigor para inmortalizar el momento en esta segunda y última jornada de este Seminario Internacional de Cerezas Primores.